¿Qué es una acción parasitaria? Es sobre todo lo que el parásito hace como para producir también cuál es la acción del parásito, cuáles son los mecanismos que ¿ya? Hay muchas acciones parasitarias, pero acá mencionamos las acciones más importantes, las que resaltan o las que son más comunes en todos los parásitos. Bueno, las acciones parasitarias son los mecanismos por los cuales el parásito va a afectar a nuestro organismo, ¿no? Ya sea para ingresar, para que el parásito logre ingresar. Tenemos lo que es la acción mecánica, que la acción mecánica se va a dividir en mecánica traumática, mecánica compresiva y mecánica obstructiva. En la mecánica traumática, ¿qué quiere decir? Que el parásito para ingresar realiza un trauma, realiza una herida. Eso quiere decir que puede entrar por piel, rompiendo tejido. Entra el parásito, eso es la mecánica traumática, rompe tejido. Ahora, o por un elemento que tenga para fijarse, ¿no? O sea, los que tienen ganchos, dientes, lancetas, cualquier cosa que produzca heridas o lesiones cortantes o punzantes. Entonces, ese es el asunto. Ahora, la acción mecánica compresiva, como su nombre lo dice, comprime. O sea, ¿qué quiere decir? Que empuja tejidos. En este caso puede entrar lo que es el quiste hidratídico, que es un parásito que comprime a los demás tejidos. O sea, empuja, recorre a los tejidos. Ustedes no sé si han visto que algunas veces cuando hay compresiones el tejido se inflama, reacciona con respuestas inflamatorias, ¿no? Comprimiendo los tejidos. Es eso lo que pasa en este caso. Después tenemos la acción mecánica obstructiva. Como su nombre lo dice, obstruye. Esto es más que todo en los canales biliares, donde obstruye lugares, ¿no? Es que el parásito se adhiere en lugares como este ejemplo, en los canales biliares, en los conductos biliares, y obstruye el paso, ¿ya?, de la secreción biliar, en este caso, como es la fascia hepática. Entonces, en las mecánicas obstructivas, el parásito obstruye con su tamaño, ¿ya? Entonces, toda acción mecánica es aquella que produce el parásito por su sola presencia, por algo que tiene o por estar presente, un organelo que tenga es el que produce el daño, ¿ya? Ahora, a las acciones exfoliativas. ¿Qué quiere decir acciones? Las acciones exfoliatrices, ¿qué quiere decir? Que el parásito toma lo necesario de nosotros, ¿no? Ustedes saben que toma lo necesario para sobrevivir, porque el parásito necesita alimentarse para crecer y sobrevivir. En este caso, las acciones exfoliatrices van a ser directa, indirecta y selectiva. ¿Qué quiere decir una acción exfoliatriz directa? Quiere decir que el parásito toma lo que él necesita directamente de la sangre del hospedero, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Chupa sangre, elementos rojos, los glóbulos rojos, los elementos formes, los glóbulos blancos, o sea, chupa todo, no selecciona nada, o sea, netamente de la sangre. Ahora, tenemos la acción exfoliatriz indirecta. ¿Qué quiere decir que la acción exfoliatriz indirecta? No toca la sangre, pero sí agarra lo que nosotros comemos. En el tubo digestivo, cuando pasa nuestro bolo alimenticio, estos parásitos solamente agarran lo que les sirve, ¿ya? Y lo demás lo dejan. ¿Qué quiere decir? Que no tocan la sangre, solamente agarran lo que les sirve y dejan pasar. Mientras que en la acción exfoliatriz selectiva, el parásito selecciona lo que él necesita para crecer y para poder sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Que si necesita la sangre, saca la vitamina B12, o va a sacar hierro nomás, va a dejar pasar todo lo demás, o sea, solo saca lo que él necesita para sobrevivir, ¿ya? Esas son las acciones exfoliatrices. Acción exfoliatriz, cuando el parásito quita nutrientes, ¿no? Cualquier tipo de nutriente, ¿ya? Entonces, quita nutrientes a los hospedero, se apodera de cualquier tipo de nutriente. Si la acción exfoliatriz es directa, como dice Caro, les quita cualquier nutriente y le quita directamente, ¿no? Desde el tubo digestivo o desde la vía sanguínea, cualquier nutriente. En acción indirecta puede no lesionar o no quitarle nutrientes directamente, pero por ejemplo un parásito podría lesionar el intestino, el epitelio, entonces el epitelio no absorbe, no le quita al hospedero sus alimentos, sus nutrientes, pero no le deja absorber, no le deja aprovechar los nutrientes, ¿ya? Y en acción selectiva, pues elige qué es lo que va a quitarle al hospedero, ¿ya? Luego está la acción tóxica. Las acciones toxicoquímicas son los mecanismos por el cual el parásito va a provocar algo dentro del hospedero, ¿ya? O sea, las reacciones patógenas, ya se podría decir aquí, ¿ya? Entonces, estas acciones toxicoquímicas, como su nombre lo dice, eliminan toxinas, ¿no? Hay diferentes tipos de reacciones toxicoquímicas, como son las irritantes hídricas.
Ustedes saben que el cuerpo, a cualquier reacción mediante toxinas, el cuerpo va a reaccionar, ¿no? No se va a dejar tampoco atacar solo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a reaccionar el cuerpo? Con inflamaciones, con fiebres, sudoraciones, diferentes, sintomatología, ¿no? Entonces, en las acciones toxicoquímicas hay lo que son las irritantes y las líticas. Las irritantes, el parásito va a segregar ciertas toxinas que van a irritar a nuestro tejido. Esta irritación, ¿qué va a provocar? Una inflamación. Después de esta inflamación, si es que el parásito sigue secretando mayor cantidad de toxinas, va a producir lo que son las toxicolíticas, que es la lisis del tejido, destrucción del tejido celular. Ahora, en las acciones toxicoquímicas también hay lo que son las hemolíticas y necrosantes. Hemolíticas, como su nombre lo dice, en la sangre, ¿no? Destrucción de glóbulos rojos. Se hemolizan los glóbulos rojos. Las necrosantes, después de haber pasado por todo ese proceso de toxicoirritativa, toxicoinflamatoria, toxicolítica, siguen las toxiconecrosantes. Que las toxiconecrosantes es cuando el tejido ya muere, ¿no? Entonces destruye el tejido en su totalidad y a su alrededor, o sea, el tejido muere. Como pueden ver, aquí no hay ¿no? Entonces, hay también las toxicoparalizantes y alergizantes. Las alergizantes es las que hacen una reacción como de alergia, ¿no? Lo que presenta la urticaria, inflamaciones, a veces va a presentar eso, ¿no? Mientras que las paralizantes son toxinas que atacan directamente al sistema nervioso, ¿ya? Estos paralizantes atacan al sistema nervioso o a las terminaciones nerviosas y pueden provocar parálisis, pueden provocar pérdida de dolor, pérdida de sensaciones, esas cosas, ¿ya? Eso es. Alergizantes, las que provocan respuestas alérgicas, ¿no? O hipersensibilidades, ¿ya? Una alergia se entiende como una hipersensibilidad del sistema inmunológico, o sea, una reacción exagerada del sistema inmune. Eso ya es una respuesta alérgica, ¿ya? Bueno, esas son las acciones más importantes. Hay algunas variaciones en esas acciones, pero que son complemento a estas. Una vez que se produce una acción, una acción parasitaria, lo habitual es que el organismo responda, ¿no? Entonces, tras una acción parasitaria, es lógico que el organismo trate de defenderse. Si no puede defenderse, por lo menos habrá alguna reacción, alguna respuesta, algo que se genere en el organismo de hospedero, ¿ya? A esa forma de respuesta o mecanismo de defensa se le llama patogenia. Entonces hay una secuencia de características en la descripción de una patología. Empieza por acción parasitaria, patogenia, sintomatología y después la diagnóstico. Entonces es una tablita a este lado. Para saber dónde se produce la patología, siempre empezamos por el hábitat. Es necesario conocer dónde está el parásito. Entonces, el primer paso es el hábitat, conocer el hábitat, dónde está produciendo daño el parásito. Entonces, por ejemplo, si el hábitat vendría a ser, aquí está el negro. Si el hábitat fuese, a ver, ¿cuál quieren que sea el hábitat? ¿Intestino delgado o grueso? Delgado, ya. Pongamos entonces como hábitat, intestino delgado. En el hábitat, el parásito hace algo, entonces produce una acción parasitaria. ¿Cuál de las acciones quieren que se produzca? Una tóxica, una exfoliatriz, una mecánica. Una acción tóxica, vamos a suponer que elimina toxinas, ¿ya? Nuestra acción entonces va a ser una acción tóxico-irritativa, la más leve de ellas, ¿ya? Una acción tóxico-irritativa. Esa es acción parasitaria, ¿ya? Ahora, después de la acción parasitaria, ¿qué viene? La respuesta del tejido a la agresión del parásito. Eso es patogenia, ¿ya? En la patogenia describimos cómo se defiende el tejido dañado o qué le ocurre si no puede defenderse. A ver, el intestino delgado es el dañado. ¿Cómo se defiende el intestino delgado? ¿Qué puede hacer para defenderse a la acción tóxica del parásito? ¿Qué podría hacer? Hace ratito lo dijo Carlos, ¿podría implementar una inflamación? O sea, provocar una inflamación. Sí, ¿ya? Entonces, en la patogenia, el intestino delgado está produciendo un proceso inflamatorio. ¿Y saben qué implica el proceso inflamatorio? Aumentar el flujo sanguíneo. ¿Para qué aumenta el flujo sanguíneo? Para que lleguen células blancas, ¿verdad? Aumenta el flujo sanguíneo para llevar mediadores químicos al sistema nervioso central. ¿Para qué los lleva?
para activar en el cerebro el centro termorregulador y el centro termoalgésico. Por eso es que en las inflamaciones sube la temperatura y aumenta el dolor, ¿ya? También en las inflamaciones, todavía no hay aumento de temperatura, todavía no. A sintomatología lo vamos a llevar eso, ¿ya? Entonces, en las inflamaciones también hay aumento de flujo, entonces aparece el rubor en la sintomatología y aumenta la tumoración porque el sitio se ve edematizado, hinchado, porque hay una guerra entre células blancas y agentes extraños. Otra forma de defenderse del intestino delgado, ¿qué es lo que necesita aumentar? El peristaltismo. Entonces, el aumento del peristaltismo es otra forma de defensa. ¿Para qué aumenta el peristaltismo? Para expulsar al elemento extraño, ¿verdad? Para no dejarlo colonizar. Bueno, en la patología le damos un nombre al proceso que está produciéndose. Por ejemplo, inflamación de intestino delgado. Todas las inflamaciones terminan en itis. Entonces, amígdalas, inflamación de amígdalas, amigdalitis. Inflamación de meninges, meningitis. Inflamación de ganglios, adenitis. Adenitis. Inflamación de tejido cutáneo, de piel, dermatitis. Inflamación de bronquios, bronquitis. Inflamación del intestino delgado, intestino grueso, delgado, enteritis. Entonces, en la patología únicamente le damos un nombre al proceso de daño. En este caso se llama enteritis. Puede ser aguda, subaguda, crónica, enteritis fulminante. Darle un apellido es darle el grado de la gravedad, ¿ya? El estado del cuadro clínico. Patología entonces es un cuadro clínico, el nombre de una enfermedad. ¿Se dan cuenta? Ahora, en la sintomatología, la manifestación clínica de la patología. Si vemos que es una inflamación de intestino, ¿qué tendrá nuestro paciente? Dentro de la tetrada de Celso, algunas cosas se ven y otras no. ¿Qué hay en la tetrada de Celso de toda inflamación? Rubor, calor, dolor y edematización. De ellas, ¿cuáles se ven? Rubor, ¿se ve? ¿Se ve el enrojecimiento del intestino? Para afuera no se ve, entonces no hay rubor. Sí hay, pero no lo vemos, ¿verdad? Calor, ¿hay aumento de temperatura? Sí, entonces hay temperatura leve, porque los parásitos no elevan tanto la temperatura como las bacterias, ¿ya? Entonces aquí hay una leve elevación de la temperatura, una especie de película. ¿Hay dolor? Sí, ¿dónde estaría localizado el dolor? En el abdomen, ¿verdad? No va a ser en la punta del pie, en el abdomen. Entonces, dolor abdominal. Y la tumoración no se ve porque es una sensación de edematización del sitio del foco infeccioso. Entonces, no hay. Y por el aumento del peristaltismo, ¿qué otro signo se verá? Diarrea. Eso. Entonces, ¿se dan cuenta? Los síntomas aparecen por causa de la respuesta del tejido a la agresión del parásito. Entonces, así se va haciendo un cuadro clínico. No es lo mismo acción parasitaria que patología y no es lo mismo patogenia que sintomatología. En la patogenia explicamos el proceso de daño que está ocurriendo como defensa o como agresión en el tejido. En la sintomatología lo que el paciente va a expresar clínicamente, ¿ya? Entonces por eso hay síntomas generales como la astenia, la dinamia y la anorexia, que son comunes a todos. Hay síntomas digestivos, diarrea, náuseas, vómitos, etc. Hay síntomas localizados, por ejemplo, una úlcera en el intestino. Y hay síntomas psicosomáticos, psicológicos, cambios de estado de ánimo, poco sueño, poco apetito. O sea, estas cosas son generalmente de orden psicológico. Y algunos síntomas alérgicos que responden a una hipersensibilidad del sistema inmunológico, ¿ya? A otra cosa que debemos recordar. Cuando hay una acción tóxica, cuanto más fuerte sea la toxina, más agresiva, el paciente responde rápidamente con náuseas y vómitos. O sea, ¿qué son las náuseas y vómitos? No es más que la activación del centro del gatillo del vómito por una toxina o enzima. En este caso no estamos poniendo náuseas y vómitos porque la acción tóxica es la más leve. A partir de una acción toxicolítica o cuando la carga parasitaria es elevada, inmediatamente aparecen las náuseas y los vómitos, ¿ya? En este caso vamos a suponer que no hay porque la acción tóxica es bastante leve, ¿ya?
bastante leve. Entonces, una vez establecido el cuadro clínico, simplemente nos hace falta ver un diagnóstico en el paciente. Un diagnóstico se puede ver por métodos directos o por indirectos. En los métodos directos, el parásito se ve, logramos ver el parásito. Cualquier prueba, sea de sangre, materia fecal, orina, o la que nosotros veamos, en la que se ve el parásito bajo algún estadio, ese método es un método directo. Entonces, un copro puede ser un directo, un examen de sangre, por ejemplo, una lámina de un tejido histológico donde vea los gusanos o los parásitos, son métodos directos. Métodos indirectos son aquellos en los que no se ven los parásitos, pero se ve alguna huella, algún daño que haya dejado este parásito. Por ejemplo, si un parásito vive en el tejido pulmonar, produciendo lesiones inflamatorias, infecciosas, ¿qué es lo que vamos a ver? Imágenes blancas de los focos infecciosos, pero no al parásito, ¿verdad? O en una serología, en una prueba serológica, no vemos al parásito, pero identificamos la presencia de un anticuerpo contra el parásito. Entonces, esa también es una prueba indirecta, ¿ya? Las tomografías, las ecografías nos muestran el lugar de la obstrucción, pero no nos permiten ver al parásito, porque el parásito es más pequeño que él. Entonces, hay métodos directos y métodos indirectos. Luego de esto, ¿qué viene? Un tratamiento, dar un medicamento exclusivo para el tipo de parásito que esté provocando el daño. Bien, ahora vamos a hacer una contadita en la página 9, ¿no? Cuadro patológico. Vamos a hacer un cuadro patológico. Ven desde allá, ¿verdad? Veas aquí, déjame. Porque si no ven las imágenes, no pueden trabajar, ¿no? Ven acá. Aquí, pues ponemos eso, ven acá también, Luis. Entonces vamos a ir llenando esa tablita con lo que supongamos que puede estar ocurriendo en el paciente, ¿ya? Entonces ahora vamos a deducir un poco cómo ocurren las patologías. Y ahí nos vamos a ir acostumbrando con nuestras memorias y no mencionalizar, ¿ya? Ahí, en esta imagen, ¿qué estará haciendo el parásito al hospedero? ¿Qué le está provocando? ¿Qué tal? Hay acciones mecánicas, hay acciones exfoliativas, hay acciones tóxicas. ¿Cuál de las tres? Exfoliatriz. Exfoliatriz. Quitarle algo o quitarle nutrientes a los pelos, ¿verdad? La acción parasitaria entonces en el nivel 1 es acción exfoliatriz o exfoliativa, ¿verdad? Ahora, esta acción será directa, indirecta, selectiva, o se le quita todo, no le quita o no le deja absorber, o selecciona algo en particular para quitar. Directa, le quita todo lo que come el hospedero se va para el parásito, ¿verdad? Ok, acción exfoliatriz directa. Muy bien. Patogenia. ¿El organismo del hospedero puede defenderse? ¿Podría combatir contra esa agresión que está en el ambiente? No puede. Entonces, registremos qué está ocurriendo en el hospedero, qué está perdiendo nuestro hospedero. Eso es lo que está pasando. Entonces, déficit o pérdida de nutrientes. Eso está ocurriendo, ¿verdad? Déficit de nutrientes. Eso es patogenia, que está ocurriendo en el hospedero. Déficit de nutrientes. Ahora damos un nombre a la enfermedad. Desnutrición. Eso, ya más fácil, ¿verdad? Nombre de la enfermedad, desnutrición. Cuando hablemos con un paciente, le digamos, señora, su niño tiene desnutrición. No le vamos a decir, sabe, el parásito está provocando una acción exfoliatriz directa, por eso es que está perdiendo nutrientes y hay un déficit de no sé qué, que no tiene desnutrición. Listo. Síntomas. ¿Cómo reconocen una desnutrición?
Está de enflaquecimiento, ya, enflaquecimiento extremo o leve, ¿verdad? ¿Qué más? Hay otra forma. Astenia, dinamia y anorexia son síntomas generales. Pueden estar tanto en la desnutrición como en cualquier enfermedad. ¿Cómo saben que alguien está desnutrido? Aparte de la pérdida de peso, el bajo peso, eso es deshidratación, desnutrición, perder masa corporal. Entonces, bajo peso, ahora lo ven livianito, ¿verdad? Porque el peso es ¿verdad? Bajo peso. ¿Listo? Ya está. Con un síntoma estamos suficientes, ¿ya? Está bienísimo. Ya después, llevando parásitos que provocan desnutrición, les enseñaremos a evaluar según el peso, cuánto de peso ha perdido respecto a un peso ideal. O sea, ¿cómo puedo saber, por ejemplo, que yo no he perdido peso? Necesito saber cuál debería ser su peso ideal, ¿verdad? Y en un niño eso ocurre. Si veo un niño pequeño, no puedo decir, estás desnutrido. Depende. Tengo que averiguar la edad. Averiguando la edad, debo saber cuál debería ser su peso real, ¿verdad? Y recién lo pesamos. Si este niño debería tener 25 kilos y actualmente está pesando 20, ¿tiene déficit de peso? Sí, pero necesito saber cómo es que sé que debería tener 25 kilos. Entonces debo multiplicar cierta fórmula por la edad del paciente para obtener un peso ideal versus el peso real que tiene. Y eso nos da un nivel de desnutrición. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar a medida que vayamos viendo los casos. Ok, imagen, vamos con la imagen número 2. Imagen 2. ¿Qué estará haciendo el parásito? ¿Qué acción? Mecánica, ¿de qué tipo? Obstructiva. Entonces, esa es una acción mecánica obstructiva, acción parasitaria. ¿Quién me dijo? Mecánico obstructiva, muy bien. Acción parasitaria, eso obviamente está en la vía biliar, ¿verdad? Patogenia. ¿Cómo se defiende la vía biliar de este problema? ¿Qué hará para defenderse? La primera respuesta siempre de defensa, ¿cuál es? Inflamación. Tiene que inflamarse cualquier tejido que está siendo agredido por algo que está obstruyendo una vía, ¿verdad? Inflamación. Ya. Del cual no puede liberarse el conducto biliar. De la obstrucción misma. Obstrucción, hay una obstrucción, ¿verdad? Hay una... ¿qué está pasando en la vía biliar? En la partición hay inflamación y también hay obstrucción. Obstrucción. Vemos ahí que el conducto está siendo obstruido por algo, ¿verdad? Ok, nombre. ¿Cómo se llama la inflamación de la vesícula? Colecistitis, inflamación. La obstrucción, ¿cómo la llamamos? Colecistitis, inflamación. Obstrucción, colelitiasis. Colelitiasis. Entonces hay dos cosas ahí. Hay colecistitis más colelitiasis. Colecistitis y colelitiasis, que no es lo mismo, ¿verdad? Colelitiasis. Muy bien. Un síntoma de la obstrucción de vía biliar de la colecistitis. ¿Hay dolor abdominal? Sí, hay dolor por la inflamación, ¿verdad? ¿Dónde está el dolor? En el lugar donde está la vesícula biliar, ¿dónde está? Hipocondrio derecho. Entonces, dolor en hipocondrio derecho. Hay dolor. ¿Se ve el rubor? No. ¿Se ve la tumoración? No. ¿Se ve la temperatura? Relativamente, o sea, sí y no, ¿verdad? Otro signo importante de la obstrucción biliar que lo vimos en color de materia fecal. ¿Cómo se llama eso? Anuria, ¿cómo? Acolia. Acolia. Color blanco de la materia fecal porque no pasa el pigmento, ¿verdad? Pero hay otro que sí se tiñe de color. El ojo. ¿Cómo se llama la coloración amarilla de la esclerótica del ojo? Eso, y el color
color oscuro de la orina, el color amarillo intenso de la orina. Coluria. Coluria. Entonces, acolia, ictericia y coluria son tipos de infección nuclear. Más dolor en hipocondrio derecho. Aquí está. Okay. Imagen 2. Imagen 3. En la imagen 3, la cosita oscura es el supuesto parásito. ¿Qué está provocando? ¿Qué acción? Mecánica compresiva. Es acción mecánica compresiva. Bien. El tejido está más o menos a la altura de los pulmones. ¿Puede defenderse el tejido a la obstrucción? No puede defenderse, no puede hacer nada para evitar eso. Entonces, ¿qué va a sufrir el tejido? Obstrucción, solo compresión. En patología, lo que está ocurriendo es compresión del tejido, ¿verdad? No obstrucción, perdón, compresión. No obstrucción, compresión. No le vamos a dar un nombre porque había que saber qué enfermedad es y qué parásito, ¿no? Ok, el nombre de patología es en blanco, ¿ya? Vamos a ver dónde está, quién produce, de qué manera, qué tipo de lesión y todo. Síntomas, ¿cuál es el síntoma de toda compresión? Cuando algo nos comprime, ¿cuál es el primer signo que se siente? ¿Qué se sentirá? ¿Fiebre? ¿Dolor? Dolor. Cualquier cosa que comprime produce dolor, ¿ya? Temores, cualquier elemento que comprima algo dentro de nuestro organismo se manifiesta con dolor. Imagen 4. Allá, es intestino grueso, ¿ya? Eso es intestino grueso. ¿Qué le estará haciendo el parásito al intestino grueso? Hay una acción tóxica. ¿Cuál de las tóxicas? Irritativa, lítica, necrótica. O las tres. Hasta la más grave, necrótica, ¿verdad? Ok. Tóxico-lítica y tóxico-necrótica. Porque está destruyendo y también está produciendo muerte de tejido. Hay necrosis y hay lisis. O sea, son las dos a la vez, ¿ya? Acción tóxico-lítica y tóxico-necrótica. ¿Cómo se defiende el intestino grueso? Inflamación. Y otra forma de defenderse. ¿Puede aumentar peristaltismo? ¿Es intestino grueso? ¿Puede? No. ¿Otra forma de defenderse del intestino grueso? En generalidad sí. ¿De qué otra forma puede defenderse? ¿Va a aumentar algo? ¿Qué puede aumentar? La secreción mucosa, exacto. Va a aumentar la secreción. ¿Por qué? Porque va a lubricar, va a hacer que el sitio sea como resbaloso, como para que el parásito no colonice, ¿verdad? Bien. Va a aumentar la secreción mucosa y la inflamación. Listo. Démosle un nombre. Inflamación del intestino grueso. Colitis. Colitis. Se llama colitis. ¿Qué tipo de colitis? Si hay heridas y lesiones, colitis puede llamarse colitis ulcerosa, puede llamarse disentería porque va a provocar sangre, necesita sangrado, pues puede llamarse de los dos. Lo que se llama colitis ulcerosa quiere decir inflamación con heridas, o puede llamarse disentería porque va a provocar sangrado a través de las heridas, ¿ya? Entonces la patología puede cambiar de denominativo, ¿ya? O se llama colitis ulcerosa o se llama disentería. Síntomas. ¿Qué Dolor. síntomas? Dolor. Hay dolor. Inflamación. Sangrado. Hay dolor por la inflamación, pero hay sangrado. O sea, que ¿dónde van a encontrar la sangre? En la materia fecal. O sea, materia fecal con estrías de sangre. ¿Recuerdan cuando la vieron roja, verdad? Cuando le veíamos de color rojo con estrías o contaminación o alimento, ya sabíamos reconocer, ¿verdad? Estrías de sangre en la materia fecal. Hay dolor abdominal. ¿Habrá náuseas y vómitos? Sí. Sí, porque la acción tóxica es grave, es una acción tóxica fuerte, ¿verdad? Náuseas, vómitos. Ya. Y algo más, como está en intestino grueso, los sitios dañados son generalmente las porciones terminales, recto, y ahí están los esfínteres anales.
involuntario. Pero el proceso inflamatorio estimula los esfínteres y los esfínteres se contraen y se relajan. Y eso se llama como signo pujitenesmo. Quiere decir que el paciente tiene sensación de evacuación y no orina nada. Solo sensación de evacuación, ganas de querer ir al baño y no expulsa nada más que secreción mucosa, secreción mucosa, secreción mucosanguinolenta. Entonces ahí hay pujo y hay tenesmo. No hay diarrea, ¿verdad? Y si hay, es muy escasa porque no es intestino delgado, es intestino grueso. ¿Ya? Intestino grueso. Bien. Esto es la 4. Ahora vamos con la 5. Mecánica traumática. Se ve que alguien está provocando heridas, ¿verdad? Ok. Acción mecánica traumática. Bien. ¿Cómo se defiende el tejido cutáneo? Eso es síntoma. ¿Cómo se defiende? Inflamación. Inflamación. Tiene que inflamarse como cualquier herida, cualquier punción, cualquier cortadura, golpe, etc. Inflamación. ¿Y qué más? Hay heridas, se llaman lesiones cutáneas. Entonces, en la patogenia hay inflamación más alguna lesión cutánea. Cuando veamos algún parásito que entra por la piel y que produce este tipo de daño, vamos a reconocer qué tipo de lesión cutánea puede producir. Algunas lesiones cutáneas son, por ejemplo, las máculas, las pápulas, o vesícula, o pústula, o úlcera, o nódulo. ¿Qué tipo de lesión? Entonces ahí vamos a describir el tipo de lesiones. Ahora lo dejemos en lesión cutánea, ¿ya? Después vemos qué tipo de lesión se produce. Nombre de la enfermedad: inflamación de tejido cutáneo, dermatitis, con una lesión cutánea. O sea, puede ser una dermatitis ulcerosa, una dermatitis papulosa, una dermatitis maculopapular o una mezcla de todo, ¿ya? O sea, dermatitis acompañada de alguna lesión. Ya lo vamos a describir después, ¿ya? Dermatitis más alguna lesión. Signos, síntomas. Ahora sí casi se ve todo lo de la tetrada de Celso. ¿Qué hay? Dolor. Hay dolor, rubor, Tumor. hay Calor. rubor, dolor, calor, se ve la zona caliente y se ve edematización, o sea, la hinchazón también se ve, ¿no? Tumoración, toda la tetrada de Celso. Exacto. ¿Y algo más? ¿Qué más se puede ver? ¿La piel reaccionará con una respuesta alérgica? Sí, y se va a acompañar de qué más. ¿Habrá prurito? Puede haber, ¿no es cierto? Puede haber prurito porque la piel responde rápidamente a una reacción alérgica. ¿Ya? Puede haber prurito. Entonces, toda la tetrada de Celso más prurito. Listo. Imagen 5, ¿no? Imagen 6. Eso es color amarillo, no es blanco, ¿verdad? Amarillo. Ah, está fácil. ¿Cuál es la acción del parásito? No. Para que se vea amarillo, ¿qué estará ocurriendo? Obstruyendo la vía biliar. ¿Esa acción se llama? Mecánica obstructiva. Mecánica obstructiva. Eso es. Ya conocen la patogenia y la patología y la sintomatología. Ya lo han hecho, ¿verdad? Ya sáltense, ya saben todo lo demás es lo mismo, ¿verdad? Y ahí solo estamos viendo el signo, la ictericia, ¿verdad? En la región paral. La otra, la 7. Saltamos a la 7. ¿Qué está haciendo el parásito ahí? En la imagen 7. ¿Está eliminando toxinas? Sí, ¿de qué tipo? Irritativas, líticas, necróticas. Líticas y algo más que líticas, ¿verdad? Hasta necróticas. Líticas y necróticas. Tóxico-lítica, tóxico-necrótica. Tóxico-lítica y tóxico-necrótica. ¿Qué está ocurriendo en el tejido? ¿Este tejido se va a inflamar? Sí, hay una inflamación. ¿Qué más hay? ¿Qué están viendo en el epitelio de este lado? ¿Hay destrucción de tejido? Hay destrucción de tejido. Hay destrucción de tejido. Y
del intestino que están aprovechando y colonizando las heridas. ¿Sí? Eso hacen las bacterias, ¿no? Cuando hay una herida abierta, colonizan, aprovechan y sobreinfectan el lugar. Entonces hay una sobreinfección bacteriana. Aquí hay bacterias oportunistas que están aprovechando la herida abierta, ¿no? Sobreinfección bacteriana. Listo. Ahora le demos un nombre. Esto es intestino delgado. ¿Será solo una enteritis? Eso es solo inflamación. ¿O será una disentería con heridas en el epitelio? ¿O será un absceso que aparte de las heridas hay una infección bacteriana con pus? ¿Cuál de las tres tiene? Enteritis, disentería, absceso, o los tres. El grado más grave es el absceso. ¿Qué significa el absceso? Que ahí hay colección de pus, y la colección de pus significa bacterias muertas, parásitos muertos, células blancas muertas, factor de necrosis tumoral, toxinas, una mezcla de una guerra entre todos los organismos, los de ataque y los de defensa, ¿ya? Entonces esto ya es un absceso, ya es un absceso intestinal, ¿ya? Ya no solo es inflamación, ¿no? Y no solo es destrucción de tejidos, sino absceso, por el problema de la sobreinfección bacteriana más, ¿ya? A todo lo que tenía antes en la enteritis, el intestino, dolor abdominal, diarrea, sangre en la materia fecal, ¿qué más le podemos añadir si hay bacterias que están sobreinfectando? Hay un signo más a todo lo que ya antes habíamos dicho. Si hay compromiso de bacterias, que habíamos dicho que sube demasiado la temperatura. Aquí sí hay fiebre alta, ¿ya? Hay fiebre, ya estamos fiebre, diarrea, sangre en materia fecal, hay dolor abdominal, náuseas, vómitos, malestar general. O sea, aquí ya la clínica es grave, ¿verdad? Grave, porque hay muchos daños, ¿ya? Muchos daños. Entonces se suma todo lo intestinal más fiebre elevada. Dolor, sangre en materia fecal, diarrea, náuseas, vómitos y fiebre. Entonces, cuanto más grave el caso, el cuadro clínico del paciente es peor, ¿no? Imagen 8. ¿Qué acción está provocando el parásito? ¿Es tóxica? Sí, pero con un tóxico alergizante. Tóxico alergizante. Acá la respuesta es otra, ¿no? Es otro tipo de toxina. Tóxico alergizante. Bien. ¿Cuál es la respuesta del tejido? ¿Qué dijimos que pasaba en la alergia? ¿Qué era la alergia? Lo que afecta al sistema inmunológico. Algo en el sistema inmunológico. Una respuesta exagerada en el sistema inmunológico, o se llama hiperreactividad o hipersensibilidad del sistema inmunológico. ¿Ya? Hipersensibilidad, respuesta exagerada, hiperreactividad. Ahora, la enfermedad se llama alergia, ¿verdad? El cuadro clínico se llama alergia, ¿no? La enfermedad. Alergia. Y el síntoma típico de la Purita. Purita. Y las alergias externas, ¿no? Todas las alergias externas tienen prurito. Esta otra es otra tóxica, ¿verdad? Acción tóxico hemolítica. Es tóxico hemolítica. Tóxico hemolítica. ¿Ya? Patogenia. ¿Qué va a producir en el tejido, en la sangre? Destrucción de pólisis de glóbulos rojos, hemólisis. ¿Ya? Hemólisis o destrucción de glóbulos rojos. ¿Qué enfermedad tendrá el paciente si destruye sus glóbulos? Anemia. ¿Sí? Anemia. ¿Ve? Que ya es más fácil, ¿verdad? ¿Para qué leer tanto libro si solo pueden ver el ciclo y las imágenes y saber más o menos qué hay del parásito para deducir qué síntomas, ¿no? ¿Y un signo de la anemia? ¿Cómo sabemos cuál es la anemia?
Pálido. Palidez. Palidez, pero ¿dónde se ve la palidez? La En cara. la palma de las manos o en la mucosa conjuntival, ¿verdad? No se ve en la esclerótica, sino en el lado rojo de la mucosa conjuntival. Palidez palmar o palidez en conjuntivas, palidez en mucosas, ahí se ve. ¿Ya? Y si fuera negrito no es la palidez, ¿verdad? No se ve. Entonces solo palmar o en mucosas, ¿ya? Palidez, listo. Así sabemos que existe un paciente con anemia, ¿no? Es el mismo cuadro. Intestino delgado. Intestino delgado. ¿Qué está haciendo el intestino delgado? ¿Compresión? ¿Mecánica? ¿Compresiva? ¿Tóxica? ¿Compresiva? No está comprimiendo nada. ¿Le está quitando nutrientes? No se ve. ¿Le está provocando irritación? Sí, solo irritación, sin destrucción, ¿verdad? Tóxico, irritativa, tóxico irritante. Tóxico irritativa. Ya. ¿Qué hace el intestino para defenderse? Inflamación. Inflamación. ¿Llegará a aumentar el peristaltismo? Tal vez no, ¿verdad? Tal vez no sea necesario. ¿Ya? ¿La enfermedad? Intestino delgado. Enteritis. ¿Y algún síntoma? ¿Dolor? ¿Listo? Ni siquiera va a aparecer la fiebre, ¿se dan cuenta? Ni siquiera hay fiebre. Hay que ver qué hace el cuerpo, ¿no? ¿Está? Listo. Hasta ahí ya vimos todo lo que es la descripción de la patología. ¿Se dan cuenta? Ya se va haciendo sencilla. El único problema es que ahorita confunden los cuadros. Cuando uno habla de sintomatología, le dicen, el paciente tiene anemia, desnutrición, tiene una enteritis grave. Eso no es sintomatología, eso es cuadro clínico o patología. Si les pregunto acción parasitaria, ustedes me dicen diarrea, vómitos, náuseas. Acción parasitaria, ¿qué está haciendo el parásito? Les pido patología, si ustedes me dicen temperatura, dolor, alergia, entonces hay que diferenciar muy bien cada parte. A veces el libro describe todo como una sola descripción, ¿no? Una sola cosa, entonces uno tiene que saber diferenciar, ¿ya? Diferenciar bien los cuadros. Hoy en la tarde, acciones parasitarias, ¿no? Sí, vamos a ver ya amebas infectantes y donativos. Sí. Solo voy a dejar ahí. Pasa de 3 a 5, ¿no? Justo el rato que no pudo venir. Usted me deja ir. Sí, ya vamos. No se van a conseguir ustedes. Te dijo que tienes que traer conturas de la cocina. Ni siquiera Sí, ya, esta semana Ok, ahora vamos a aprender a describir algunos parásitos que no están bien en la parte teórica, ¿ya? Todos los parásitos se dividen en dos grandes grupos, los intestinales y los de tejido y sangre. En esta primera mitad de gestión todos estamos viendo los parásitos, sobre todo intestinales, los de tracto intestinal. En esto, los parásitos se dividen en dos grandes grupos, protozoarios y metazoarios. ¿Quiénes son los protozoarios? Los parásitos pequeños, unicelulares, microscópicos, todos, ¿ya? Microscópicos. Parásitos pequeños, unicelulares. Y los metazoarios son los grandes, los pluricelulares. Los metazoarios
Nos vemos después. Los protozoarios, que son los unicelulares, se clasifican en 4 grupos por su forma de movimiento, por cómo se mueven. Están los rizópodos, que se mueven por prolongaciones citoplasmáticas, o sea, tienen como elemento de motilidad una prolongación de citoplasma que se llama pseudópodo. Entonces, así son todas las amebas, ahí están todas las amebas. Luego están los flagelados, que se mueven por flagelos, pueden ser 1, 2, 8 flagelos, ahí está la llave, ¿no? Luego están los ciliados, donde está el Balantidium coli, ciliados, y los esporozoarios que no tienen movimiento, ¿ya? No tienen movimiento. Bien, empecemos con el primer grupo, las amebas. Las amebas, que son tantas, las reconocemos entre sí porque primero tienen 2 estadios básicos y también tienen estadios intermedios. El estadio de movimiento de toda ameba se llama trofozoito, como de muchos otros protozoarios. O sea, cuando la ameba adquiere movimiento, está bajo la forma de trofozoito. Bajo la forma de trofozoito puede moverse y puede multiplicarse, puede dividirse. El otro estadio es el quiste. Cuando los parásitos adoptan la forma de quiste, que son estas las circulares, no tienen movimiento. ¿Para qué les sirve el estadio de quiste? Para resistir al medio externo, para sobrevivir en el medio externo. Entonces tienen 2 estadios básicos, una forma de movimiento que se llama trofozoito y una forma de resistencia que se llama quiste, ¿ya? Ahora, entre las amebas las clasificamos primero por el nivel de patología en amebas patógenas y en amebas comensales, las que no producen enfermedad. La patógena, la única conocida, es la entoameba histolítica, y las comensales pues, son todas las demás: entoameba coli, yodoameba, endomonas nana, dientoamebas, entoameba gingivalis, entoameba colica, entoameba dispar, y todas las demás son comensales, ¿ya? Esa es una clasificación por patología. Hay otra clasificación por morfología. Como todas las amebas, ¿ven? Toditas son igualitas. La única estructura diferencial en todas las amebas es el núcleo que está aquí a la derecha, el núcleo. Si observamos de cerca el núcleo, se ve así, el núcleo de las amebas. Entonces, toda ameba que tiene en el núcleo 2 estructuras, que están viendo acá, 2 estructuras, cromatina en la periferia de la membrana nuclear, no de toda la célula, y cariosoma, lo que está en azul. Cuando tengan cromatina y cariosoma, esa variedad de ameba es una entoameba. Entonces, todas las entoamebas o entamoebas tienen cromatina y cariosoma. Cromatina y cariosoma. Creo que tienen este cuadro de los núcleos, ¿o no? En la primera parte de la morfología. No tienen la tabla, ¿no? Bueno, no importa. Cromatina y cariosoma, ¿ya? Entonces, toda entamoeba o entoameba, en toda entoameba se distingue muy bien el núcleo porque tiene una membrana nuclear bastante fuerte que se tiñe siempre al rubor, cromatina, y en la parte central siempre tiene cariosoma. Ahora fíjense en la tabla cuáles de ellas son entamoebas. Entamoeba histolítica, porque tiene cromatina y cariosoma. Entamoeba coli, cromatina y cariosoma. Entamoeba dispar y carmali, cromatina y cariosoma. Entonces, siempre que tenga cromatina más cariosoma, esta entonces es una variedad es un tipo de ameba que se llama entoameba o entamoeba. Mira esta pizarrita para que se note. Doctora, no sé si recién han añadido, pero lo que la doctora Zuli tiene unas nuevas imágenes. Otras imágenes, ¿no? Sí, hay un cuadrito con varios. No sé si... ¿Hace cuánto te has comprado? Hace 2 semanas. Casi la primera vez que la doctora me ha dicho. Sí, entonces la semana pasada.
otra versión. Es lo mismo, solamente le han añadido más hojas. Hay lo que son los núcleos, los prequistes, leyanes, igual, En las quistes. otras versiones ya estaba esa cosa. Ya Ah, está. Más bien debe ser la versión antigua, anterior. ¿no? Tal vez. Sí, no hay problema. Sí, lo vamos a añadir esto en los archivos PDF. ¿Ya? Sí, en otras versiones estaba notable y en otras no. Ahí sí. Entonces aquí, por ejemplo, ven la estructura de acá, ¿verdad? Este en blanco es la cromatina y lo que estoy enmarcando en negro, el cariosoma. Cromatina y cariosoma. Fíjense entonces, en el núcleo de una ameba tienen que diferenciarse en la periferia, lo que está en rosa, que está marcado en blanco, la cromatina, y en el interior cariosoma, que está en azul. ¿Ya? Cromatina y cariosoma. Siempre que tenga cromatina y cariosoma es una entoameba. Es una entoameba. Y hay muchas entoamebas, entre ellas histolítica, coli, harmony, dispar, poliqui, entoameba, gingivalis y otras entoamebas. ¿Ya? Ahora, las otras amebas, hay otras amebas que están aquí a los lados, por ejemplo, esta ameba. Esta ameba es una ameba que no tiene cromatina. Si nos fijamos alrededor del núcleo, si se fijan, no tiene cromatina, no tiene membrana alrededor. Lo único que vemos es en el centro un cariosoma irregular, ¿verdad? Este tipo de ameba solamente se tiñe pálidamente, es decir, no absorbe coloración, entonces el núcleo normalmente no se ve. Pero esta ameba, en su protoplasma, suele tener una vacuola que se tiñe de color rojo. Esa vacuola hace que diferenciemos a esta ameba, que además tiene forma ovalada, se llama iodoameba. Tienen en sus imágenes en la página 11. En la 11, la segunda célula que se ve, la segunda imagen de arriba son las iodoamebas. La primera en su estadio de trofozoide, la segunda en su forma de quiste. Entonces, eso es un trofozoito y lo de acá es un quiste. ¿Ven? La cosita que parece una boquita es una vacuola que siempre se tiñe de color rojo, ¿ya? Siempre se tiñe de color rojo. Entonces, el núcleo está arriba, pero el núcleo no lo van a lograr ver al microscopio, pero sí van a ver la vacuola roja. Entonces, vamos a reconocer esta ameba por la vacuola grande que tiene, por la vacuola roja, ¿ya? Esa es una iodoameba. La otra ameba está al principio, es una endolimax. ¿Cómo reconozco a esta ameba endolimax? Tampoco tiene cromatina, entonces el núcleo no se tiñe. El cariosoma apenas y se nota. Esto que es el cariosoma apenas tiene coloración, entonces lo vamos a reconocer pálidamente. Esta ameba se reconoce por su tamaño, se la conoce como ameba enana y se llama Endolimax nana porque en tamaño tiene la mitad del tamaño que todas las demás. Es chiquitita, la ameba más chica de la familia ameba se llama Endolimax nana, ¿ya? Y la ameba es súper chiquitita, entonces cuando les diga la ameba más pequeña se llama Endolimax nana, ¿ya? La mitad del tamaño. Y también la van a reconocer porque en el núcleo no se tiñe, apenas se ve un puntito, apenas si se ve un puntito, ¿ya? Endolimax nana. Y la otra rara vez vamos a ver, la dientomeba, tampoco se tiñe, pero tiene el tamaño normal, igual parecida a una coli, pero sin núcleo visible. Esa es una dientomeba, ¿ya?
Hay otra ameba que morfológicamente tiene parecido a una histolítica. Entonces, primero necesitamos describir cómo son las amebas histolíticas y la coli. Ahora, una ameba histolítica y una coli, que son las especies patógena y no patógena, se reconocen por el trofozoito y por el quiste. Estas las tienen adelante, ¿no? Aquí. Organelos de un trofozoito de ameba histolítica y la otra de una entomeba coli, ¿ya? En la 10. ¿Qué es lo que tiene un trofozoito de ameba histolítica? La primera. Tiene primero en la membrana citoplasmática dos estructuras. Un ectoplasma que se ve de un color hialino y claro, y tiene otra membrana más gruesa que se llama endoplasma. Entonces tiene dos capas, ectoplasma y endoplasma bien diferenciados. Vamos a pintar en verde, ¿ya? Ectoplasma y endoplasma. El ectoplasma en color azul y el endoplasma más o menos en color verde. Luego, voy a pintar en amarillo, presenta vacuolas con glóbulos rojos en su interior. Las vacuolas son entonces nematófagas. Estas las estamos pintando de amarillo. Tiene barras cromatoidales con bordes regulares o redondos que se ven aquí en los prequistes. ¿Ven? Hacia abajo se ven las barras cromatoidales que no están acá escritas, ¿no? Son en forma de salchichitas, ¿ven? Cositas alargadas. Estas en forma de salchichas que se ven en los quistes inmaduros pero no están en los trofozoitos. Tienen barras cromatoidales. Y luego encontramos también al núcleo. Este es uno. El núcleo, ¿no? Ahora, si observamos bien esta estructura, ahí. En amarillo, las vacuolas hematófagas. En azul y verde, ectoplasma azul, endoplasma en color verde. Las en rojo, el núcleo. Si nos fijamos, es una entoameba. Para que se llame entoameba, ¿qué tendría que tener en el núcleo? Cromatina y cariosoma. Ahora, si vemos el tipo de núcleo, la cromatina aquí está regularmente distribuida. ¿Qué quiere decir? Uniformemente distribuida. Quiere decir que existe la misma cantidad de cromatina en toda la membrana nuclear. Se llama cromatina regular o cromatina uniforme. Y el cariosoma está justo en el centro. Entonces, características del núcleo de una ameba histolítica. Tiene en su núcleo cromatina regular y cariosoma central, para que sea una variedad histolítica. ¿Ya? Por eso se dice en otros libros que tiene el aspecto de rueda de carreta, porque de la cromatina hacia el cariosoma hay pequeñas líneas que unen hacia el centro. Y como es regular, parece una rueda de carreta. ¿Ya? Imagen en ojo de pescado o rueda de carreta. Eso es el núcleo de una entomeba histolítica. El de una ameba coli, la estructura de una ameba coli. La ameba coli tiene una sola membrana citoplasmática, o sea que no se divide en ecto y en endoplasma. ¿Sí ven? Es una membrana única y gruesa. Además que forma pseudópodos más cortos y únicos, es decir, un pseudópodo o menos de uno, o sea, tiene pequeñas prolongaciones. ¿Ya? Luego, sus vacuolas, las vacuolas no contienen glóbulos rojos, las vacuolas contienen bacterias, entonces se llaman vacuolas bacteriófagas en amarillo. Las barras cromatoidales, aquí abajo se ven, tienen bordes dentados, afilados, es decir, ya no son redonditos como nosotros, sino afilados. Y el núcleo, en rojo,
cefalópodos cortos, vacuolas que no contienen glóbulos rojos, membrana única, ¿verdad? No dividida en ecto y endoplasma. Y en el núcleo, como es una entoameba, tiene cromatina y cariosoma. Pero ¿cómo es la cromatina? Irregular, hay más grosor en uno que en otro, irregularmente distribuida, y el cariosoma no está en el centro, el cariosoma es excéntrico, ¿ya? Cariosoma excéntrico. Ese es un trofozoito de endomeba cori. Trofozoito de endomeba cori. En el estadio intermedio, que son los prequistes y los quistes inmaduros, cuando solo tiene un núcleo y ya no es tan redondo, o sea, no es alargado con pseudópodos, pero tampoco es un redondito perfecto, todavía se llama prequiste. Los de acá, con un núcleo y muy irregulares de membrana delgada, son prequistes. Los que ya casi son redonditos y ya tienen vacuola, se llaman quistes inmaduros. Y los que no tienen vacuola, pero tienen muchos núcleos, se llaman quistes maduros. Entonces tiene 4 estadios que se ven al microscopio. Se puede ver el trofozoito, el prequiste, el quiste inmaduro o el quiste maduro. ¿Cómo reconocer a un quiste inmaduro de una ameba histolítica, que son los que están aquí arriba? Primero, los núcleos, aquí, lo vamos a pintar en rojo. No vamos a cambiar de color porque el microscopio se ve en otro tono. Voy a ponerles en azul, ¿ya? Los núcleos están aquí. Tienen las mismas características que el trofozoito, o sea, cromatina regular, cariosoma central. Lo que sí se tiñe de un color rojo importante es la vacuola. Esta de aquí o esta de aquí. Esa es la vacuola. Esta se pinta de rojo. O esta de aquí. ¿Eh? Entonces, cuando se puede ver dos núcleos o más y una vacuola, aquí, esto es un quiste inmaduro de una ameba histolítica. ¿Cómo sé que es un quiste inmaduro? Porque tiene vacuola, tiene más de un núcleo y los núcleos se ven juntos y al otro lado la vacuola. ¿Qué aspecto tiene? Parece la carita de un payasito, algo así, ¿ya? Cuando tenga el aspecto de la carita de un payasito, puede estar al revés incluso, no importa la posición, con los dos núcleos juntos y una vacuola por separado. Ese es un quiste inmaduro de una ameba histolítica, ¿ya? Quiste inmaduro de ameba histolítica. Si es un prequiste, no tiene vacuola, la membrana es delgada, puede ser irregular, es decir, puede ser, no es un redondito perfecto, pero no existe redondito perfecto. Estoy buscando mi aceite de inmersión. ¿Este doctor? Sí, ¿cómo se llama la salchicha? ¿Cómo se llama la salchicha esa amarilla? ¿Tenía ganas? No, está aquí, yo, o sea. ¿Tú te anotaste? No, tengo aquí en audio. La salchicha. Croma. Que se va a diferenciar. En la coli tiene varios en la tomueva Está bueno. Doctora, la salchicha esa amarilla, ¿cómo se llama? Estas barras cromatoidales. Cromatoidal. Barras cromatoidales. En bordes en salchicha, ¿no? Ya. Ese es un quiste maduro de una ameba histolítica, ¿verdad? Ahora, el quiste maduro de una ameba coli se vería así. Los núcleos con cromatina irregular, cariosoma excéntrico, van a estar acá, y otro núcleo puede ubicarse a este otro lado, ahí. Y la vacuola se ubica entre dos núcleos, con aspecto de sándwich, así se ve. Más o menos tiene esa pinta. Creo que tengo fotos. Sí, ahorita lo vamos a mostrar. Ahí, ¿ven? Aspecto en sándwich, ¿verdad?
pan, carne, pan. O sea, núcleo, vacuola, núcleo. Cuando tenga el aspecto de un sándwich, ese es un quiste inmaduro de ameba. ¿De cuál de las dos? Coli. Coli, de entomeba coli. ¿Ya? Quiste inmaduro. Ah, el quiste maduro ya no tiene vacuola. Lo vamos a reconocer por el redondito perfecto, es decir, ese sí es un redondo bien formado porque la pared quística es gruesa, En una ameba histolítica puede tener 1, 2, 3, hasta 4 núcleos, todos igualitos, cromatina regular, cariosoma central. En cambio, en una ameba coli tiene más de 4 núcleos, hasta 8 núcleos. Cromatina irregular, cariosoma excéntrico. Cromatina regular, cariosoma excéntrico. Entonces reconocemos el quiste maduro, ¿por qué? Por la forma bien regular, redondita, doble membrana, una membrana quística gruesa, y en un quiste de ameba histolítica, ¿hasta cuántos núcleos? 4. Hasta 4. No siempre se ven los 4, pero vemos 4 o menos. Y en una ameba coli, Hasta 8. hasta 8. Pueden verse más, basta que vean más de 5, ya es ameba coli. Y fíjense los núcleos irregulares con cariosoma excéntrico. Cuando el bordecito se vea totalmente irregular, más grueso, más delgado, que no tenga forma definida, ese es un quiste de ameba coli. ¿Ya? Quiste. Ahora, el dibujito se ve bien, pero veamos a ver en una imagen un poco más real. Ahí están los dos núcleos de ameba histolítica y de ameba coli. Ahora, esta imagen se ve un poco más real. Veamos las estructuras. En celeste, esta membrana de acá, ¿qué se llama? Ectoplasma. Y esta membrana de aquí, endoplasma. Aquí estoy pintando en amarillo estas cositas redondas que parecen donitas. Aquí, ¿notan? Vacuolas redondas que parece que tienen una donita dentro, ¿verdad? Vacuolas hematófagas. Y esto de aquí que parece un ojito de pescado, Cariosoma. ¿son cariosoma o es todo el núcleo? Núcleo. Núcleo. Ahora, ¿qué tiene el núcleo? Cariosoma y Cromatina regular, cariosoma central. Cariosoma central. ¿Ya? Parece un ojo de pescado, ¿verdad? Eso es. Ahora, ¿esto entonces qué parásito es? Histolítica. Estadio. Primero estadio. Trofozoito. ¿Ven los pseudópodos? Grandes y largos, parece un pescado, ¿verdad? Ok. Trofozoito de entoameba histolítica. Trofozoito de entoameba histolítica. Ahora, el otro trofozoito. Veamos aquí. En celeste que estoy pintando. ¿Qué es eso? Es un pseudópodo con una membrana única, ¿verdad? Ni ecto ni endoplasma. ¿Ya? Apenas si se ven las vacuolas. ¿Esto qué es? ¿Qué son? Vacuolas bacteriófagas, en amarillo, ¿no? Vacuolas bacteriófagas, y solamente se ve aquí el núcleo. ¿Cómo se ve el núcleo? Cariosoma, cromatina irregular, cariosoma Excéntrico. ¿Con qué parásito es? Trofozoito de entoameba coli. De entomeba Coli. Trofozoito de entomeba coli. Bien. Trofozoito de entomeba coli. Veamos otros estadios más. Aquí. ¿Qué estamos viendo a este lado? ¿Qué me dice? Trofozoito, prequiste, quiste inmaduro, a la izquierda. Prequiste.
¿Prequiste? Sí. Ah, prequiste. Sí. ¿Por qué prequiste? Porque no es un redondo perfecto, ¿verdad? Sí. Eso. ¿De cuál de las ameras? Sí, es un prequiste. ¿De cuál de las ameras? De la ¿Histolítica? Coli, coli, coli. ¿Entobeba histolítica o entobeba coli? Histolítica. Coli. ¿Histolítica? Coli. ¿Por qué Porque histolítica? está ¿Por qué excéntrico. no? Céntrico. Excéntrico. ¿Cromatina? ¿Regular o irregular? Irregular. Irregular. ¿Cariosoma? Céntrico. Excéntrico. Céntrico. ¿Y eso es histolítica o es coli? Histolítica. Histolítica, ¿verdad? Prequiste de entomeba histolítica. ¿Quién me dijo histolítica? Histolítica. ¿Quién me dijo prequiste? ¿Ya le di tu vida? Ya. Prequiste de entomeba histolítica. ¿Ya? Vean un ojito de pescado bien formadito. ¿Ya? El núcleo, ¿verdad? Núcleo, cromatina, cariosoma, no se olviden. ¿Ya? No es central el núcleo puede estar donde sea. Lo que es central es el cariosoma del núcleo. Es diferente. ¿Ya? Ahora. Otro parásito. ¿Qué es esto? Estadio primero. ¿Quiste maduro o quiste inmaduro? Maduro. Maduro. ¿De qué tipo de ameba? Coli. Entomeba Coli. ¿Por qué coli? Que tiene Tiene más de 5 núcleos. núcleos. 1, 2, 3, 4, Más de 5, 7. 7. ¿Y cómo es el núcleo? ¿Quién me dijo a ver la coli? Excéntrico. ¿Cómo es el núcleo? ¿Quién me dice Tiene cómo es el núcleo? cariosoma Cariosoma excéntrico. ¿Qué más? Irregular. Cromatina Irregular. irregular. Eso. Cromatina irregular, cariosoma excéntrico. Así se describe, ¿ya? Por cómo están bien. ¿Qué es? Quiste maduro. Quiste maduro, ¿ya? ¿De qué ameba? Coli. Entonces, otra vez coli. ¿Por qué coli? Tiene más de 4 números. Más de 4 Cariosoma. núcleos con cromatina Irregular. irregular, cariosoma Excéntrico. excéntrico, ¿verdad? Cariosoma excéntrico. ¿Quién me dijo excéntrico? Cariosoma excéntrico. Bien. Tienen que reconocer los 4 estadios. Trofozoito, otro estadio. Quiste, otro. Prequiste Quiste inmaduro. y quiste inmaduro, ¿verdad? Quiste inmaduro. ¿Quién me describe el ciclo? Monoxénico. Ciclo monoxénico. Ya. ¿Hospederos? 1. 1. ¿Tipo de hospedero? Habitual. Habitual. ¿Vía de ingreso? Oral. Oral. ¿Mecanismo? Fecalismo. Fecalismo. Bien. ¿Hábitat? Intestino delgado. Intestino Delgado. Delgado. grueso. Ah, no, pero es Grueso. Solo que abarca todo el intestino en cuanto empieza a proliferar. ¿Ya? ¿Dónde se multiplica? En el intestino grueso. ¿Vía de salida? Materia Materia fecal. fecal. ¿Cómo uno se contamina por esto? Consumiendo alimentos Contaminado. ¿con qué elemento? ¿Quién es el elemento infectante? El que entra. ¿Quién entra? Quiste El quiste maduro. Pero al eliminarse, ¿qué estadios se pueden eliminar? Trofozoitos, prequistes, quistes inmaduros y quistes maduros. De todos ellos, ¿cuáles viven? Los quistes maduros. Los otros no tienen sobrevivencia, no tienen capacidad de sobrevivir, ¿verdad? El elemento infectante entonces es el quiste maduro. Los otros se mueren, ¿ya? ¿Quién es el elemento patógeno? El que produce enfermedad. ¿Qué estadio? El trofozoito. ¿Y qué elementos son los elementos de diagnóstico? Los que espero encontrar en materia fecal. ¿Qué puedo encontrar en materia fecal? Quistes. ¿Qué más puedo encontrar? Trofozoitos. ¿Qué más? ¿Puedo encontrar prequistes? ¿Sí? ¿Puedo encontrar un quiste inmaduro? Sí, por eso les he mostrado cómo reconocer, porque sí van a estar. Ahora, ¿cuándo encontrar trofozoitos? ¿Cuándo encontrar trofozoitos? Cuando la materia fecal es pastosa, blanda o semilíquida o líquida. Semilíquida y líquida. Cuando las materias fecales son diarreicas, semidiarreicas, los trofozoitos están activos en movimiento. Cuando la materia fecal es sólida, blanda, dura, ¿qué encuentro? Quistes maduros o quistes inmaduros. ¿Se me cuenta? Depende de la consistencia de la materia fecal. ¿Ya? Ahora, fíjense qué daño está produciendo sin necesidad de leer. ¿Qué acción? Exfoliatriz, mecánica, tóxica. ¿Qué creen que puede hacer para lograr provocar una herida? Este es el tipo de herida que puede provocar. Hasta ahí. Esta primera lesión, ¿cómo se llama?
tóxico, irritativa. Y luego empieza a devorar tejido, por eso se llama histolítica a la ameba, porque devora tanto el tejido que termina provocando úlceras. ¿Cómo se llaman esas acciones? Tóxico-irritativa, toxicolítica y tóxico-necrótica. Llegan a producir heridas desde inflamación hasta heridas ulcerosas, hasta úlceras grandes, de microúlceras a macroúlceras. Todas son acciones tóxicas. Las enzimas que elimina la ameba histolítica son enzimas destructoras, ¿ya? Por eso se llama histolítica, ameba devora tejidos, ¿ya? En una primera fase, toda la patología está en el intestino, ¿ya? Ahí. Y en una segunda etapa, la patología pasa a la fase extraintestinal y produce lo mismo, úlceras y abscesos en el hígado, en los pulmones. O sea que no solo se queda en una disentería, sino que incluso hay sobreinfección bacteriana y el problema termina siendo un absceso a mediano grave, ¿ya? ¿Qué síntomas creen que pueden tener entonces? En las patologías puede haber una colitis o una disentería o un absceso. ¿Cuándo va a ser una colitis? Solo cuando hay inflamación. ¿Cuándo va a llamarse disentería? Cuando aparezcan las heridas ulcerosas, de micro a macroúlceras. ¿Y cuándo se va a llamar absceso? Cuando hay sobreinfección bacteriana. Ahora, ¿cuáles serán los síntomas de una colitis? Inflamación. Síntomas de una colitis. Dolor Abdominal, diarrea, pero es intestino grueso, diarrea leve, secreción mucosa, ya. Y si ya fuese una disentería, ¿qué síntomas tendría? Aparte del dolor y ese es con sangre. ¿Y si ya fuese un absceso? ¿Qué le van a aumentar a la sangre? Fiebre. Pus y qué más? Fiebre. Fiebre elevada. ¿Se dan cuenta? Eso es la ameliosis. Es una patología que puede venir con inflamación, puede venir con sangre, con fiebre, dependiendo del cuadro clínico. No va con todo. O sea, no es que un paciente tiene a la vez disentería, colitis, absceso. Puede haber una colitis aguda, solo colitis. O una disentería cuando ya haya sangre. O un absceso cuando hay una sobreinfección bacteriana. En fase intestinal. Si pasa a la fase extraintestinal, ya hay afectación de un absceso pulmonar, un absceso hepático, un absceso de pared abdominal. Estas son las complicaciones. Aquí, ¿se fijan? Absceso de pared, absceso hepático, absceso pulmonar cuando ha pasado de la fase intestinal a la extraintestinal. Puede también provocar absceso cerebral y en otras amebas un poco más graves una ameliosis cutánea, pero esta no tanto con una ameba histolítica, sino con otras amebas que se llaman amebas de vida libre, que ingresan directamente por conductos o cavidades y van al cerebro o a la vía ocular o a la piel. Hay otras variedades de amebas de vida libre que provocan una ameliosis diferente que es igual de grave que las anteriores. Puede ser incluso más mortal, en 48 horas muere el paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas enfermedades? Buscamos a través del estudio de un copo parasitológico dónde están los parásitos y en qué estadio. Porque si no, estos se complican con perforaciones. El diagnóstico directo o los métodos indirectos. ¿Qué estamos viendo acá? No las amebas. Vemos los abscesos, las lesiones ulcerosas o los abscesos en otro tejido diferente al intestino, ¿no? Y el tratamiento dependiendo. En la fase intestinal, con medicamentos que actúan en el intestino, metronidazol, diodoquinol. En la fase extraintestinal, con medicamentos de doble acción, acción sistémica y acción local, como el metronidazol, o como los últimos, que son solo para la acción extraintestinal. Puede ser cloroquina, puede ser emetina, puede ser otro tipo de medicamento de acción solo sistémica. Entonces ya complicado poder diferenciar, ¿no? Bueno, y entre todas las demás amebas, aquí hay un cuadrito que tienen en su cuadernito, eso, en la 12, donde vamos a reconocer a todos los tipos de amebas de los que hemos estado hablando ahora, incluyendo la patógena, la histolítica. Entonces, arriba están los trofozoitos y abajo los quistes. La primera imagen, ¿qué ameba será? Coli. Intobeba coli, eso.
Entomeba coli. Una E. coli. Entomeba coli. Bien. La otra, histolítica. Hace nota, ¿verdad? Esa sí es una histolítica. Entomeba histolítica. La tercera ameba es la ameba más chiquita de la familia amebas. Endolimax nana. Endolimax Nana. Es Endolimax nana. La otra ameba es la única que tiene vacuola roja, pero no se ve, no tiene un núcleo visible. Yodo ameba. Yodo ameba no es. Yodo ameba. La otra ameba es una ameba prima hermana de una histolítica que se llama Entomeba hartmanni. ¿Por qué les digo prima hermana de una histolítica? Fíjense, barras cromatoidales como salchichas y el núcleo, cromatina regular, cariosoma central, pero es más chiquita que la otra. Entonces esa es una prima hermana, es comensal, y la otra es patógena, ¿ya? Entonces una de las más parecidas a una histolítica se llama Entomeba hartmanni. La segunda imagen de abajo, esta es. El nombre está ahí para que no se olviden cómo se escribe, ¿ya? La otra ameba, la penúltima, es una ameba de los cerditos, se llama Entomeba poli, prima hermana de una coli, porque si ven las barritas en bordes más o menos dentados y el núcleo cromatina irregular, cariosoma excéntrico. Entomeba poli, típica del intestino de los cerditos, ¿ya? Los cerditos se encuentran en esta ameba. Parece una otra coli o una histolítica, ¿no? Entonces, por eso. Y la última amebita, que no está en su estadio de quiste porque no forma quistes, se llama Entomeba gingivalis. Es la única que está en la cavidad oral. Entomeba gingivalis. Esas son algunas de las amebas que se ven. Ya está. Hay unas en movimiento, les cuento que unas hemos encontrado, los chicos encontraron en una del cerdito en movimiento y se veía. ¿Cuándo? ¿Qué era el anterior? Tengo el video así de ¿qué es esto? Ah, De eso de la poli, la doctora Zully estaba viendo. gracias. ¿Qué es esto? ¿Ese de qué es? Si yo lo veo primero, yo les digo histolítica, cuando vemos la poli. Sí, parece histórico. Se asusta la doctora. ¿De qué? Valentín. ¿Por qué nos vamos a saltar a Valentín, chicos? Porque Valentín tiene similares características que una ameba en una patología, para que no se nos olvide, ¿ya? ¿Qué estadios encontramos en el Valentidio? Está más fácil porque ya no hay estadios intermedios. O es trofozoito o es quiste. O quiste trofozoito, ¿ya? ¿Qué encontramos en el trofozoito, que es la forma móvil? La forma móvil. Primero, que la forma es piriforme, es decir, parece una perita. Un sitio es más delgado que el otro, ¿ya? Aquí el dibujo no se ve tan así, pero vamos a ver otra imagen mejor, ¿ya? Piriforme. En la parte anterior, a este lado a la izquierda, hay una abertura, una especie de boca que se llama citostoma. Al otro lado, en la parte posterior, otro orificio de salida que se llama citopín. Alrededor lleno de cilios. Los cilios de la parte del citostoma son más largos y le sirven al parásito no para moverse, sino para absorber alimentos, para capturar alimentos. Se llaman cilios periestomales, ¿ya? Luego, en blanquito, acá vemos más o menos en blanco las vacuolas. Tiene muchas vacuolas de todos los tamaños, porque algunas son digestivas, otras son excretoras y otras contráctiles, están en la 15, ¿ya? En la 15. Luego tiene un núcleo grande arriñonado que se llama macronúcleo. Uno grande y arriñonado que está al centro, el macronúcleo. Este es el macronúcleo, ¿no? Que tiene función vegetativa, es decir, le sirve al parásito para resistir. Y un núcleo en la parte interna chiquitito, en la parte central, súper pequeñito, ¿ven ahí? Micronúcleo. El micronúcleo tiene función reproductora. El micronúcleo. Entonces tiene macro y micronúcleo. El trofozoito es el elemento más grande entre los parásitos.
Este parásito mide entre 60 y 200 micras, o sea que se puede ver a simple vista, ¿ya? Se puede ver a simple vista. El otro estadio es el de resistencia. Como trofozoito, el parásito se multiplica, se divide y se muere. Bajo la forma de quiste no se multiplica. ¿Para qué le sirve este estadio? Para resistir al medio externo. El quiste es un redondo perfecto, es muy regular, es un redondito grande, mide hasta las 80 micras, es lo más grande. Tiene una doble capa quística, es decir, la membrana quística que ven alrededor es gruesa, ¿no? Esa membrana quística, si se fijan, tiene cilios retraídos, se forma por la retracción de los cilios, o sea, todavía tiene cilios, pero están como encapsulados en la membrana, ¿ya? Los elementos en blanco son las vacuolas, todos los redonditos blancos son vacuolas, muchas vacuolas, ¿verdad? Estas vacuolas absorben lugol. Cuando se tiñen con lugol aparecen de color negro y cuando se tiñen con solución fisiológica son transparentes, ¿ya? Luego tiene macronúcleo, ahí en forma de una salchicha, ¿no? Macronúcleo, y el micronúcleo está inactivo o involucionado porque el micro, ¿se acuerdan? Servía para que se reproduzca el parásito y bajo la forma de quiste no se reproduce, ¿ya? No se reproduce. Esto puede medir un tamaño considerable, estamos 60, 80 micras en el tamaño. La otra llega a 100 o a 200, es mucho más grande el profesor. Eso es muy bien. ¿Cómo se ve el ciclo biológico? Esto está fácil para ustedes, ¿verdad? ¿Tipo de ciclo? Monocénico. ¿Vía de ingreso? Oral. ¿El hospedero? Común. Habitual. ¿Seguro? Porque la balantidiosis habita en el cerdito, que es su reservorio. O sea, el hospedero común habitual, ¿quién es? El cerdito. ¿Y qué es el humano entonces? Un accidental. O sea, que solo va a adquirir balantidio cuando viva cerca al habitual, ¿ya? O sea, los que viven cercanos a donde hay crianza de cerditos adquieren balantidiosis. Si no, no lo van a tener, ¿ya? Mecanismo de infección. Entrada oral. Mecanismo fecalismo. Se quiere decir contaminación por alimentos. ¿Dónde vive el parásito? ¿Habitar? Intestino grueso, por eso se llama Valentin coli, ¿verdad? Vive en el colon, ¿ya? Bien, intestino grueso. ¿Vía de salida? Materia fecal. Por materia fecal. ¿Qué hace este parásito para producir daño? Tiene 3 formas de multiplicación. Se puede dividir por fisión binaria, se puede dividir por fisión transversal o puede dividirse por conjugación, es decir, forman un puente, comparten material genético y luego se divide la célula. Entonces tiene muchas formas de multiplicación. El reservorio clásico es el cerdito, en él habita el intestino grueso, pero él no le provoca patología, por eso es reservorio. Cuando en un humano vive el Balantidium, ¿qué provoca? Eliminación de toxinas. Las toxinas producen un proceso inflamatorio, el proceso inflamatorio termina produciendo heridas, las heridas se sobreinfectan hasta llegar a úlceras y esas úlceras a abscesos, o sea, la misma patología que amebas, pero con Balantidium. No pasa fácilmente a la fase extraintestinal, puede ser asintomática en inmunocompetentes y cuando la carga parasitaria es agresiva, puede un paciente ser sintomático. Si llega a presentar síntomas, los típicos síntomas de una colitis en una ameba: dolor, pujo y tenesmo, diarrea ocasional, secreción mucosa o mucosanguinolenta y algo de fiebre. Cuanto más fiebre, más sobreinfección bacteriana. O sea, la misma clínica de una amebiosis. Puede pasar a otra fase extraintestinal relativamente. Esta siempre lleva con náuseas y vómitos porque las dos son acciones tóxicas, ¿verdad? Son acciones tóxicas. ¿A qué sitios podría pasar? Rara vez a la vía vaginal, pero si llegara a perforar o pasar a otro sitio, pasaría o a apéndice o a peritoneo. No hay otros órganos tan comunes. A pulmones rara vez, ¿ya? Diagnóstico por copro, donde ¿qué esperamos a ver? O al trofozoito o al quiste, ¿verdad? Trofozoito o quiste. Vean, la imagen de arriba, por ejemplo, es un trofozoito, ¿verdad? Sí. Esta es una imagen de internet, pero la de abajo es una imagen de clases.
Esta lo tomamos el año pasado y se ve mejor, ¿verdad? Todo depende de cómo los estudiantes consiguen el parásito, su muestra y las imágenes que contienen, ¿ya? Entonces, esta es una de las mejores imágenes que un grupo ha conseguido ver. El macronúcleo, ¿ven la vacuola? Redondita. Esta en gris es una vacuola. ¿Y ven el macronúcleo? Ahí. Y aquí el citostoma y algunos ciclos, ¿verdad? Entonces, por copro directo se puede encontrar al Valentín bajo la forma del trofozoide, pero también lo podemos encontrar como quiste. Y el medicamento, tetraciclina, porque el peor problema de la levantidiosis es la sobreinfección bacteriana, ¿ya? O sea, no tratamos con metronidazol como las amebas, sino con tetraciclina. ¿Tenemos placas, Harold? ¿Qué tiempo tenemos? 5 minutos. Ah, no tenemos mucho tiempo, ¿no? No, la siguiente semana todo microscopio para ver amebas y para ver Valentín, ¿verdad? Al Cristian le va a decir para la siguiente semana yo paso. Este parásito no necesita tanta presentación, ¿verdad? La Giardia. ¿En qué estadios encontramos a la Giardia? No es la única Giardia. Acuérdense que la Giardia es uno de los flagelados, pero hay enteromonas, retrotomonas, chiroblastis, tricomonas y Giardia. ¿Cuál es la diferencia entre los flagelados? La cantidad de flagelos, ¿ya? Los que menos flagelos tienen, retrotomonas, 2 flagelos. Luego viene chilomastic, 3 flagelos. Enteromonas, 4 flagelos, 3 arriba y 1 abajo. Tricomonas, 5 flagelos. Y Giardia, 8 flagelos, 4 pares, ¿ya? Trofozoitos y quistes. La mayoría de los trofozoitos en forma de gota invertida. Y los quistes, la mayoría ovalados, excepto chilomasti, que parece una semillita de una uva, una pepita de una uva, ¿ya? Esta Giardia, la que mejor se ve, tiene 2 estadios, ¿verdad? Trofozoito y quiste. Doctor, yo me retiro, tengo cirugía. Listo, o sea, ¿qué tiene el trofozoito? Aparte de ser en gota invertida, tiene una línea en medio que se llama el citoesqueleto, ¿cómo se llama? Axocin. Luego tiene una especie de boquitas que se llaman cuerpos parabasales. Una especie de antifaz que se llama disco subtorio. Dentro del disco subtorio, 2 núcleos que parecen ojos, ¿no? Y los flagelos que salen a ambos lados, a ambos lados a partir del axostilo, ¿ya? Esto es un trofozoito móvil. En la Giardia, en su estadio de quiste, ¿qué forma tiene? Ovalada, ¿cierto? Ovalada, con una membrana quística más dura, la parte del medio, axostilo, los cuerpos parabasales que le dan el aspecto de una boquita, y es tetranucleado, 4 núcleos. Si se fijan, el ciclo es el mismo que conocemos, monoxénico, igualito que una ameba, pero con hábitat en intestino delgado, nada más, es la única diferencia. ¿Qué hacen las amebiosis para ser frecuentes? La población más afectada son los niños, y el otro hospedero accidental común es el perro o un gato, generalmente los perros. Entonces tienen 2 hospederos habituales, los humanos, que son los niños los más infectados, y el otro hospedero que son los perros. Entonces cuando hay mucho perrito y mucho niño, la giardiosis es frecuente. ¿Qué hacen estos parásitos? Tapizar las vellosidades del intestino para obstruir las vellosidades. Esa acción se llama mecánica obstructiva. Entonces, este parásito le quita nutrientes al hospedero o no le deja absorber. No le deja absorber porque no come tanto, pero no deja que el intestino absorba. Entonces, ¿qué patología habrá aparte de la diarrea por la enteritis que produce? No. Síndrome de mala absorción, que es impedir la absorción de algunos nutrientes. Cuando no se trata el síndrome de mala absorción, va a entrar el niño en deshidratación y luego en desnutrición. Entonces, ese es el principal daño que produce. Bloquear las vellosidades, producir atrofia en las vellosidades, bloquear el desdoblamiento de los ácidos grasos, o sea, aparte de ello hay una acción enzimática que impide el desdoblamiento de ácidos grasos,
el paciente elimina gran cantidad de grasa a través de la materia fecal. Se acuerdan, una materia fecal amarillo, de olor fuerte, con muchos residuos de alimentos porque no se absorben por las velocidades. Ya ese tipo de diarrea, hay diarrea, ¿verdad? Porque es intestino delgado, se la llama diarrea lientérica y diarrea esteatorreica. Lientería y esteatorreica. Eso es síndrome de mala absorción. Empieza como enteritis y luego se convierte en síndrome de mala absorción. Si no tratamos el síndrome de mala absorción, aparece la deshidratación con sed, mucosas secas. Y luego aparece la desnutrición, bajo peso y signos de avitaminosis. Así progresa la enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué es por encontrar? O trofosoditos o quistes. ¿Ven al trofosodito? Como un fantasmita, ¿no? Como un fantasmita. No se ven tanto los flagelos, pero se ven los núcleos, el axostilo y los cuerpos parabasales. ¿Y en el quiste qué ven? Axostilo, cuerpos parabasales, 3 núcleos, ¿verdad? 2 a 3 núcleos, dependiendo de la posición en la que esté. ¿Y con qué se tratan? Ah, arriba es otro trofosodito, pero con otra tinción. Tinción de hematoxilina, vamos a ver mucho mejor. ¿Con qué se tratan? Con derivados nitrividazólicos, pero especialmente con segmidazol. ¿Ya? Especialmente con segmidazol. ¿Ya está? En la siguiente clase vamos a hacer todo trabajo microscópico y ya les toca traer la muestra de cerdito. O sea, primero hacemos microscopio y luego la subsiguiente trabaja con la muestra 2 del cerdito, donde vamos a buscar valentina. ¿Ya? Vamos a buscar valentina.